Bienvenidos una vez más a estos martes de especialización de Opus. El tema del día de hoy que vamos a conocer es cómo manejar la configuración general de Opus, que vienen algunas opciones interesantes de conocer y comentar. Y también vamos a conocer la seguridad directamente de los perfiles que vienen de Opus. Vamos a iniciar nuestro sistema. Vamos a andar nuestro sistema de módulo 1. Estos temas particulares que vamos a ver el día de hoy están relacionados con el funcionamiento de Opus en módulo 1. Al inicio, como siempre, pues me va a solicitar el método o el mecanismo de seguridad que voy a utilizar. Pues yo ya estoy acostumbrado y ligado a la licencia Anywhere, por lo tanto simplemente capturo mi correo y mi contraseña. Accedemos a nuestro Opus y vamos a comenzar. Antes incluso de abrir cualquier obra, podemos iniciar con la configuración general del sistema. Esta configuración general es muy importante porque a partir de esta configuración nosotros podemos operar Opus bajo obras locales, obras que se puedan encontrar en un servidor externo, en una computadora externa. Cómo vamos a manejar nuestro catálogo general de referencia, nuestro catálogo de referencia al estar creando nuestras obras, y bueno, el manejo de algunas plantillas para el cálculo de los sobrecostos. Sin abrir ninguna obra, ojo, sin abrir ninguna obra, únicamente iniciado Opus, en la sección de inicio vamos a tener la configuración general del sistema. Esto, repito, es porque es una configuración que afecta no nada más a una obra, sino a la operación completa del sistema. Entonces simplemente aquí le vamos a dar clic en configuración general. Nos sale la primera pantalla para poder platicar qué va de esta configuración general. Pues de inicio, lo primero que nos pide configurar o que nos permite configurar es el servidor o la ubicación del motor de base de datos que vamos a utilizar. Recuerden que a partir de la plataforma Planet, Opus cambia su estructura de operación y ahora vamos a poder utilizar como motor de base de datos una instancia de SQL. En este caso, y para la versión 2017, el motor de base de datos que vamos a utilizar es 2008, es SQL 2008, y lo vamos a poder tener en diferentes ubicaciones. Por omisión, cuando yo instalo Opus, en la misma computadora donde se instala el motor de base de datos, se instala SQL, y por omisión toma el nombre OpusDB. Es decir, que en un esquema standalone, donde yo pudiera trabajar de manera independiente, sin compartir información yo directamente en mi computadora, en ese esquema se crearía nuestra instancia OpusDB, y a partir de nuestra instancia OpusDB, a partir de mi instancia OpusDB, bueno, yo creo las obras y ahí las voy a administrar. Eso es en el escenario standalone, en una instalación común y normal. Sin embargo, podríamos tener la opción de que las obras se creen por omisión en una ubicación fuera de mi disco duro, fuera de mi computadora, y para ello podríamos tomar aquí la configuración de cambiar el servidor. Noten ustedes que le voy a dar aquí cambiar, y en automático me manda una caja de configuración donde tengo que especificar la ruta de ubicación del servidor, donde a partir de este momento vamos a tomar como nuestro servidor para que en ese lugar se generen las nuevas obras. Y de igual manera me pide un usuario y una contraseña. Esto es un poquito una configuración que tiene que ver, repito, con el motor de base de datos. Pero aquí, si yo dentro de mi red, dentro de mi operación, estoy en una red donde además de la ubicación local que acabo de tener de OpusDB,
puedo tener alguna más donde se esté instalando, se puedan cargar obras, pues simplemente le damos un clic en este botoncito aquí en el buscador de probables instancias de base de datos, pues ya aquí nos va indicando cuáles está detectando, ¿no? Detecta un nodo que se llama Carlos, donde hay un Opus DB, detecta un nodo que se llama, por ejemplo, Héctor, donde también ubica un Opus DB, Israel, etcétera, ¿no? Incluso aquí en un servidor podríamos encontrar una instancia de este servidor. Bueno, con los usuarios y las contraseñas correspondientes, yo podría seleccionar la ubicación remota. Si en esa ubicación remota tengo permisos a partir de la seguridad que brinda Windows, de la seguridad de usuarios de Windows, pues podría utilizar la seguridad integrada y probar mi conexión. Entonces en ese momento me manda un mensaje de que la conexión es exitosa, que tenemos establecida una comunicación con ese servidor de base de datos. Si no fuera a partir de la seguridad de Windows, podríamos capturar un usuario y una contraseña. Evidentemente esto implica que previo a la conexión a este servidor y a esta ubicación de la base de datos, pues yo tuve que haber creado esos usuarios y esas contraseñas. Puede ser un usuario y contraseña genérico para poderme conectar. Recordemos que este usuario y contraseña solo me va a permitir conectarme a la ubicación. Independientemente de esta seguridad, vamos a contar con seguridad dentro de Opus que me permita especificar cuál es el alcance de cada usuario. Si yo quiero que tenga acceso al presupuesto, que pueda editar el presupuesto, si necesito que un usuario únicamente tenga acceso a algún catálogo. Esta seguridad de conexión simplemente es para indicar que vamos a conectarnos a un nodo externo al equipo en el que estoy, y que en ese nodo, por ejemplo aquí nuevamente le pedimos establecer conexión. A partir de este momento esa ubicación será la ubicación donde por omisión, al crear obras nuevas, se creen dentro de esa ubicación. Es más, voy a cerrar un poquito aquí para que lo veamos, pero una vez que yo he configurado que el servidor predeterminado de la base de datos es Ecolab y va a ser en la instancia o en la ubicación Opus DB que está dentro de Ecolab, damos a aceptar, y al abrir obras, si nosotros vamos a la opción buscar, por omisión nos envía que el botón de búsqueda básica, de búsqueda inicial, lo va a hacer sobre Ecolab diagonal Opus DB. Aquí un poquito por el tamaño de la ruta del servidor y la instancia no se alcanza a distinguir, pero bueno, lo que configuremos en la configuración general en esa instancia es la omisión de la búsqueda. Aquí al darle buscar, pues se conecta a ese servidor remoto, para poder hacer un listado de las obras que están creadas o que están contenidas en esta ubicación. Me pregunta arquitecta Lupita, ¿es decir que se pueden usar estos pasos para la ubicación de mis obras? Sí, la ubicación de tus obras la puedes tener en una instancia local que pudiera ser el Opus DB, que es el que se genera por omisión, pero si dentro de tu red de trabajo, en una red local de tu empresa, tienes más de una instalación, es decir, podrías tener 2 equipos instalado Opus, podrían compartir información entre ambos equipos utilizando esta configuración para que de inicio pues las 2 computadoras o los 2 equipos que tienen instalado Opus puedan compartir la información que contiene cada uno de ellos. Eduardo, cuando estás trabajando en red, en un servidor compartido, ¿se puede trabajar al mismo tiempo sobre el mismo proyecto? Sin ningún problema, Eduardo, es correcto lo que comentas. Cuando estamos trabajando en red, la idea de que ahora la base de datos y el motor de información sea SQL es orientado a que las prestaciones del trabajo colaborativo, es decir, compartir información de un proyecto de manera simultánea, sea más sencilla,
sea más fácil y además cuente con las ventajas y las bondades que nos puede ofrecer un sistema como SQL. Déjenme aquí. Y le pedimos restaurar al servidor predeterminado. El servidor predeterminado pues va a tomar nuestro servidor local. Deseas reiniciar a la configuración original, le decimos aceptar y nos ubica ya en el Opus DB que vamos a tener dentro de nuestro equipo local. Bueno, pasamos a la segunda opción de estas configuraciones, de la configuración general del sistema, que tiene que ver con el catálogo de referencia. Este catálogo de referencia es una configuración muy interesante, sobre todo porque me permite estar cambiando o pues evolucionando de dónde voy a tomar la información. Recordarán que en versiones anteriores nosotros manejábamos un esquema que se llama el catálogo universal de conceptos. El catálogo universal, bueno, ese catálogo general, perdón, ese catálogo general se iba alimentando de la información que yo iba dando de alta en el sistema. Y cuando yo integraba nuevos elementos dentro de una obra nueva, nuevos insumos, nuevos conceptos, si ese concepto o ese insumo ya existía dentro de mi catálogo general, pues en automático, como ubicaba que había coincidencia entre la clave que estaba dando de alta y la clave que existía en el catálogo general, pues me traía ese insumo facilitándome la captura del mismo. Esta configuración me permite que yo pueda seleccionar que cualquier obra de las que tengo dentro de mi listado de obras pueda tener esa funcionalidad de ser el catálogo de referencia. Incluso puede estar ubicada fuera de mi computadora local. Así como hace unos momentos vimos que podemos conectarnos a un catálogo externo, a una instancia externa, a mi servidor local, de igual manera yo podría aquí cambiar mi catálogo de referencia y podría seleccionar uno que pudiera estar fuera de mi computadora, de mi equipo local. Podría seleccionar cualquiera o podría ir y buscar nuevos elementos que quiera yo tomar. Por ejemplo, aquí puedo tomar el eCostos, vamos a dar aquí a abrir. Y ahora la información contenida en un servidor externo puede ser nuestro catálogo de referencias. Además, por omisión vamos a hacer que la búsqueda de recursos se haga en este catálogo de referencias, es decir, cuando yo esté dando de alta nuevos insumos, por omisión, si la clave del insumo nuevo que estoy integrando en mi proyecto coincide con alguna existente en mi catálogo de referencia, pues me va a traer los datos contenidos, ¿no? Descripción, unidad y costo en el caso de insumo, o la descripción, unidad, cantidad, unidad y desglose en el caso de matrices o auxiliares que estén compuestos. ¿Cuál sería la razón de tener varios catálogos de referencia? No siempre es mejor tener uno solo de referencia. Mira, Eduardo, podríamos tener varios porque en algún catálogo, como puede ser cualquier obra, tú puedes estar integrando una obra integral, una obra que incluya diferentes tipos de obra, valga la redundancia. No sé, una partida de obra civil, una partida de obra electromecánica, una partida de instalaciones, y probablemente la información contenida en la obra civil pudiera estar en el eCostos, ¿no? Bueno, pues entonces, si en este momento yo voy a iniciar la integración de mi proyecto, de mi obra, en la partida de obra civil, pues tomo como catálogo de referencia el eCostos 2017. Más adelante, probablemente yo voy ya una vez que concluya la sección de obra civil, quiero comenzar con la de instalaciones, pero la información de referencia de todos los conceptos e insumos de instalaciones pudiera estar en otro catálogo,
pues simplemente vengo, lo cambio el catálogo de referencia y de esa manera, pues ahora la coincidencia de información tomará lo contenido en el nuevo catálogo. Y así, bueno, pues podríamos estar integrando obras y pues tener información en diferentes ubicaciones, en diferentes proyectos, en diferentes catálogos, y estar aprovechando esa información, incluso información de algunos otros catálogos o obras que me pudieran haber hecho llegar como un respaldo o de alguna obra de versión anterior o una obra desarrollada por alguien más. No, fíjate que cuando tú configuras aquí el catálogo de referencia, tienes dos opciones para configurar. Una, bueno, pues por omisión ya viene marcada, que es que la búsqueda de nuevos recursos se haga sobre el catálogo de referencia, y el alta de los insumos que tú comiences a dar, que vayas a ingresar a partir de este momento en obras nuevas, pues si tú aquí dejas iniciada esta opción, pues en automático también se van a agregar en la obra que estés trabajando y en el catálogo de referencia. Simplemente habrá que dejar iniciada esta opción, Mauricio. Pueden ser insumos compuestos, auxiliares. Manel, cuando me traigo un presupuesto con la LibreOffice, desactivo ambas opciones. No, al contrario, cuando te traes un presupuesto con la LibreOffice, es bastante interesante que tengas marcada el buscar recursos en el catálogo de referencia, porque en ese momento, cuando importas de Excel hacia Opus, si eso que estás importando de Excel a Opus, las claves están dentro del catálogo de referencia, en automático con la importación estarás resolviendo el presupuesto. Se vuelve una cosa espectacular, porque la clave existe en el Excel, se importa a Opus, y como esa clave existe en el catálogo de referencia, en automático te trae, por ejemplo, la matriz, y en la importación estarías resolviendo quizá el 70 al 80% de la integración del presupuesto. Cuando hablamos de mano de obra, ¿qué pasa con el factor de salario real? ¿Por qué no se importa en el desglose? Pues muy fácil, porque el salario real te lo importa como un factor. No te lo marca porque cada obra podría tomar su propio formato de cálculo. Por ahí en semanas previas tuvimos un video, una sesión del manejo de las plantillas del factor de salario real, y ahí pudimos notar y platicar que esas plantillas pudieran tener diferentes opciones, diferentes consideraciones, y si esta plantilla la importáramos al hacer importaciones entre obras de insumos de mano de obra, pues podríamos generar que varias plantillas participaran en un mismo presupuesto. Entonces, bueno, para eliminar ese probable error o confusión, lo que se hace es importar el insumo y dejarlo sin que participe dentro del cálculo del factor de salario real, porque ese cálculo pudiera tener condiciones particulares por obra. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas, pasemos a la siguiente opción, que es sobrecostos en un libro. Resulta que ahora nosotros también vamos a poder configurar la manera en la que se calculen los sobrecostos de nuestras obras. Por omisión vamos a tener un formato que es este formato de sobrecostos estándar .soc.xls. Se instala de manera local y ahí lo podemos tener dentro de nuestro sistema. Es más, lo podemos abrir. Es básicamente el formato con el que se calculan los sobrecostos. Aquí vamos a encontrar el formato del financiamiento, en un modelo vertical, la utilidad y las condiciones para los cargos adicionales. Bueno, lo interesante de esta configuración es que este archivo Excel pudiera estar en una ubicación local, como es el caso. En este caso yo lo tengo dentro de mi propio equipo, Manuel, Ecosoft, presupuesto programable, reportes estándar. Aquí lo encuentro y lo estoy utilizando para mi obra. Pero ¿qué pasaría si este mismo archivo yo lo quiero utilizar en todas las instalaciones que tengo de Opus, pero incluso en instalaciones que pudieran estar fuera de Opus?
Este mismo archivo lo podría compartir mediante una ubicación en Google Drive o una ubicación en Dropbox para que lo pueda acceder de manera simple desde cualquier ubicación o cualquier instalación de Opus, donde pueda tener acceso a mi unidad compartida de Dropbox o de Google Drive, así emulando un poco y aprovechando las condiciones de sincronización que se pueden tener. De esta manera, si lo tuviera yo en Google Drive o lo tuviera en Dropbox, cualquier modificación que le haga al archivo de sobrecostos lo puedo tener en cualquier momento desde cualquier punto en el que me encuentre. Incluso vamos a entrar aquí al Google Drive, al Dropbox, por ejemplo. Vamos a crear una nueva carpeta. En esta nueva carpeta le vamos a llamar sobrecostos. Y tan simple como tomar este archivo, lo copio, regreso a mi Dropbox, regreso a mis sobrecostos y aquí lo pego. Ahora, aprovechando las condiciones de sincronización que me puede dar el propio Dropbox, pues simplemente configuramos que este archivo va a quedar en esta ubicación, Dropbox sobrecostos, y de esta manera lo podríamos compartir en donde ustedes se encuentren. Cualquier modificación que se le haga al archivo la puedo ir aprovechando sin necesidad de tener que enviar o transmitir el archivo, sino simplemente lo compartimos y estamos en línea aprovechando esta información. ¿Alguna duda con respecto al archivo de sobrecostos? El archivo de sobrecostos se instala cuando instalas Opus. Cuando tú instalas Opus por omisión, se instala ese archivo de sobrecostos, que es en realidad la plantilla que utilizamos cuando ya en una obra, ya directamente dentro de una obra, vas a crear y calcular tu plantilla de sobrecostos. Finalmente, decía yo, vamos a tener una última configuración que es el editor de hojas de cálculo que tiene Opus. Como vimos hace unos minutos, el cálculo de los sobrecostos se puede resolver dentro de hojas de cálculo. Esas hojas de cálculo las vamos a poder también editar de cierta manera y en Opus, bueno, si el usuario que está utilizando Opus 17 cuenta con la instalación de Microsoft Office, pues podrá seleccionar que la edición de esos archivos se haga directamente en Excel y bueno, pues al quererlo modificar o editar les va a lanzar directo sobre Excel. Si por alguna razón en la computadora donde ustedes instalaron Opus no tiene instalado Office, bueno, podrán tomar la opción del editor de hoja de cálculo de Opus. Es un editor simple, es un editor recortado, pero pues que tiene las herramientas para poder modificar el formato, las condiciones o la estructura del archivo de Excel o de hoja de cálculo, mejor dicho, que estamos necesitando modificar. Los casos en los que yo podría tomar estos editores de Excel o de Opus es en la hoja de sobrecostos y en las plantillas del factor de salario real. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto tiene que ver ya básicamente con la configuración general de mi proyecto. Una vez que ya hemos resuelto la ubicación de mi servidor de base de datos, el catálogo de referencia que vamos a utilizar, el libro de sobrecostos y el editor, pues simplemente le damos a aceptar. La configuración general la pueden editar en cualquier momento, se puede, bueno, habrá que recordar que en algún caso me va a pedir cerrar la obra. Si yo tengo obras abiertas, no puedo modificar la configuración general hasta que esté bajo este entorno, el sistema abierto, pero sin ninguna obra en edición. Incluso fíjense, aprovechando lo que decíamos, si ya tengo configurado mi catálogo general, mi catálogo de referencia es el eCostos 2017, aquí rapidísimo, nada más le vamos a dar herramientas, liga con Office, vamos a abrir un archivo que está aquí en el escritorio, que puede ser esta matriz de poste. Vámonos aquí al presupuesto. Este presupuesto, fíjense, tiene cierta clave. Esta clave
Si coincide, ojo, si esta clave coincide con una clave existente en el catálogo de referencia, en automático no nada más vamos a importar el concepto, también vamos a tener el precio unitario que está dentro de ese catálogo de referencia. Lo hacemos rapidísimo, liga Solé, de Excel a Opus, especificamos el nivel, la fila de inicio, el campo con la clave de renglón, el campo con la descripción, el campo con la unidad, la cantidad, y bueno, pues evidentemente vamos a pedir que la clave del renglón o la clave del concepto sea la misma que la matriz. No le vamos a poner fin, le vamos a dar aquí directamente a aceptar. Se importa y en este momento está analizando que la clave 010602 existe en mi catálogo de referencia. Venga, me voy a traer, importo de Excel y además me traigo el análisis. Lo que puede verificar es la clave solamente. Sí, la clave solamente es la que está tomando como valor de coincidencia entre la información que importo y el catálogo de referencia. Termina de hacer la importación. Parecería que nada más estamos subiendo información de Opus, del Excel a Opus, pero no. Aquí ya podemos notar que como esta clave existía y coincidía en mi catálogo de referencia, pues en automático me trae el análisis que tiene la misma clave en mi catálogo de referencia. Este proceso de importación yo lo puedo hacer n número de veces y ahora esto podría ser la obra civil. Si ahora voy a importar la obra electromecánica, cambio mi catálogo de referencia y hago una nueva importación. Si ahora voy a importar la parte de instalaciones, cambio mi catálogo de referencia y hago una nueva importación de Excel. Por eso se vuelve tan conveniente esto del catálogo de referencia. Y con esto, y para no hacer muy largo la sesión de trabajo, estaríamos concluyendo los temas de la configuración general de Opus. ¿Alguna duda o comentario? Algunos de los cambios que hemos venido platicando en estas sesiones de martes de Opus van orientados en las mejoras que tiene hoy el 17, el Opus 17. Digo, el más importante hoy es el tema de la seguridad por correo electrónico, por la licencia Anywhere, que eso ha hecho que muchísimos usuarios estén actualizando a esta nueva versión. Ya nos quitamos de encima el traer un chip, un hard lock o una llave que se conecta al puerto USB. Eso queda obsoleto y ahora pues simplemente es capturar mi correo electrónico y una contraseña para poder acceder a Opus. Sí, Eduardo, te decía de la licencia Anywhere. Eso por un lado, la parte de las estimaciones, los ajustes de costos también se mejoraron. Con todo gusto te mandamos los links para que los puedas tener, ver, conocer y poderlos analizar en los tiempos que tú consideres necesarios. Pues bueno, como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Hoy el volumen de asistentes se incrementó bastante, casi llegamos a 35 asistentes. Entonces esperamos que se sigan inscribiendo y nos vemos el próximo martes con el siguiente tema. De mi parte sería todo, muchas gracias y pues nos escuchamos la siguiente semana.